Bueno, como ya les anunciamos, está con nosotros Marilena Foronda del Frente Amplio y Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Comencemos con la congresista Foronda. Evidentemente, ahorita estamos ahondando más una crisis institucional frente a este tema de las consultas que va a haber a través del referéndum. Nosotros de la bancada del Frente Amplio hemos tenido una posición muy clara desde el inicio, ¿no? En la reforma, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, votamos a favor inicialmente porque pensamos de que la norma estaba bastante bien estructurada. Pero en el camino, cuando ya evaluamos mejor los procesos, nos dimos cuenta de que el tema de paridad de género no estaba incorporado, en la paridad de representación de las mujeres. Ahorita acabamos de pasar las elecciones y no somos ni el 1% de representación a nivel nacional. ¿Ha habido una mujer candidata a las elecciones de 21 de Lima? ¿No es cierto? ¿Ha habido regiones donde no ha habido ninguna mujer? Ninguna mujer. ¿No? No, ninguna representación. Pero y eso ha resultado evidentemente en quienes han salido No solamente electas. dijimos en el Consejo Nacional de la Magistratura, también lo dijimos en el tema de la bicameralidad. El tema de la paridad venía como propuesta inicial y nosotros somos convencidos de que si no hay una representación de más del 50% en términos de paridad, esto no es equitativo y esto no es democrático. Por esa razón nosotros nos opusimos y votamos en contra. Y también en bloque dijimos, porque hay varias cosas en el tema de la bicameralidad, por ejemplo, que es el tema que ha salido ahora a la luz por las marchas y las contramarchas de opiniones del propio presidente de la República, es que en la bicameralidad pensábamos de que, cierto, un Congreso que aumenta a 180 congresistas, dejando 130 diputados y 50 senadores, podría dar una mejor calidad de normas, pero en la práctica también dejaba de lado el nivel de representación de otros sectores. Nosotros propusimos un distrito especial para los representantes de los pueblos indígenas o de los afrodescendientes, que pueden ser parte también del Congreso del Parlamento ahora de la República. Eso no se aceptó. Propusimos el tema de paridad, tampoco se aceptó. Y cuando nos dimos cuenta de la trampita que estaba puesta, ¿no?, en el tema de la cuestión de confianza, lo mencionamos en el debate, tampoco se aceptó y se aprobó por mayoría. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, Marilena? Que el presidente Vizcarra ha tomado la posición de ustedes como la suya. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Vizcarra es reflexionar con mayores elementos lo que ha sucedido dentro del Parlamento, pero cada bancada ha tenido el tiempo de poder reflexionar y de poder decidir cuál era su posición. Nuestra posición principista es el tema de la representación social en todas las acciones de gobierno. Clemente, pero... Y en ese sentido, esto no se ha dado así. El fujimorismo lo que ha hecho es piratear el tema de la cuestión de confianza. Y para nosotros, una cosa que sí estábamos de acuerdo es que, por ejemplo, para el tema de cuestión de confianza, no se podían meter ahí los proyectos de ley que viene el Ejecutivo. ¿Por qué no? Porque si no, pasaría como por un tubo la ley de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no?, que es una ley que está altamente cuestionada y que tiene necesariamente que pasar por el filtro del Congreso. Entonces, estas marchas y contramarchas, el sí pero el no, revelan de que hay todavía una falta de, no sé, de compatibilidad entre los propios miembros de las otras bancadas que han estado pero en todo caso es una muestra de la Clemente, de la fragilidad de la política nacional y de los partidos, ¿o no? A ver, no hay marcha contra marcha. Cuando inicialmente el presidente sale y anuncia, dice, saludo al Congreso, saludo a mi bancada por la aprobación de estos proyectos, él no va al fondo de cada proyecto. Y luego cuando va al fondo revisa el tema de la bicameralidad, que nosotros sabíamos del tema, cómo se había dado, por lo cual nosotros apoyamos porque no había otra opción. Al momento en que haces la votación, votas artículo por artículo, pero Marilena está diciendo la que aprobación del ellos proyecto, estaban diciendo que ustedes proponían... Nosotros hicimos y se dio el debate, colega. O sea, tuvimos el colegio y todo el mundo puede ver a través de la televisión que tiene el propio Congreso, el canal del Congreso, ahí está el libro de debates y ustedes ven cuáles fueron las posiciones de las distintas organizaciones. Mira, lo que dice Marianela fue muy clara, es decir, no vamos a un tema de bicameralidad sin que haya paridad. Por ahí los fujimoristas salieron con su famosa ideología de género que ni ellos mismos entienden lo que es.
Nosotros simplemente decimos representación porque somos más del 50% de la población peruana. Las mujeres tenemos el mismo derecho. Por el otro lado, el tema de la representación. No, de acuerdo, de la cuestión de confianza, que no se dieron cuenta. Lo que dice que es razonable, no se dieron la cuenta. congresista Foronda, es que sí estuvo planteado como opción y ustedes decidieron que no. El tema de la paridad de género es la propuesta del Ejecutivo, que así viene. Y que los fujimoristas lo sacaron. Y que los fujimoristas lo sacan. El tema de la modificación a la cuestión de confianza, también eso no estaba en la propuesta y la Fuerza Popular le está metiendo de contrabando. Pero ustedes votaron a favor. La Constitución es bien clara, no hay nada que modificar, pero ellos trataron de aprovechar esa oportunidad y hacer esas modificaciones para justificar la modificación que ellos hicieron al reglamento del Congreso. Ya, pero todo eso que dice usted ahora, congresista Flores, ya puede ser cierto, pero ustedes estuvieron ahí, ustedes votaron por eso. Quiero llegar. ¿Por qué votamos a favor? Y habíamos aprobado 3 proyectos, quedamos en el cuarto, uno de ellos el tema bicameral. Si no sacábamos los 4, ¿qué horas eran? Casi 2 de la mañana. Si no sacábamos los 4, se nos caía todo el paquete de proyectos por el tema bicameral. Aquí hemos llegado a las consecuencias, y viste un poco irresponsable, ¿no? Es decir, hoy como no se aprobó los 4 proyectos, se da por no tomar la cuestión de confianza y por lo tanto vamos al cierre del Congreso. Y la idea con este Congreso que tenemos, ¿acaso vamos a poder llevar adelante ese proceso? La idea es ser lo más flexible posible, ¿no? Entrar al diálogo y que se apruebe. Y la población ya que pero no es que el presidente está provocando otra vez la confrontación con el Congreso para volver a poner en la agenda la posibilidad de cerrarlo. Nicolás, te explico. A la luz de los resultados del día domingo. Nicolás, te explico por qué no. Cuando se aprueba las modificaciones que son netamente constitucionales, el presidente no puede observar la ley, porque es su autonomía del Congreso aprobar las modificaciones constitucionales. Pero no le quita su atribución al presidente, es decir, esto está mal, no estoy de acuerdo con esto, y la población será la que elija. Y tiene todo el derecho, no sé por qué se tiene que mover, pero nos vamos a un referéndum desde cuestionar. Nuestro punto de vista trucho. ¿Por qué razón decimos que es un referéndum trucho? Bien, el tema del referéndum, la consulta popular es necesaria para darle legitimidad a los procesos. Pero felicitamos. ¿Por qué nosotros decimos trucho? ¿Por qué decimos trucho? Porque tanto en el Consejo Nacional de la Magistratura no se permitió la paridad. Y además, ahí mismo también, cuando dijimos representación de los pueblos indígenas, tampoco se dijo solamente. Dijimos abogados, y decía el proyecto original del presidente y de la propuesta que vino del Ejecutivo, decía no solamente profesionales del derecho, sino investigadores. Tampoco se aceptó eso. Se desvirtuó y se votó a favor. En la segunda reforma, cuando hemos hablado del tema de los financiamientos de los partidos políticos, el debate fue muy duro. El Frente Amplio dijo no a las corporaciones, no más Odebrecht, que financian a los partidos políticos y que después pervierten la forma de hacer política en el país, porque tienen a candidatos y a congresistas que lo que hacen ahí es hacer los lobbies petroleros, los lobbies mineros, los lobbies para la Sociedad Nacional de Pesquería. Y además dijimos, y ahí sí coincidimos con lo que dijo el Ejecutivo, que en el tema de la bicameralidad, declaración de intereses. ¿Por qué no se puede hacer una declaración de intereses a un parlamentario que va a ir de una manera honesta, proba, esperemos, a hacer una buena representación? Tampoco se quiso poner igual, eso. La declaración de interés y en el tema fue de la parte reforma, también del Ejecutivo. En el tema de la reforma, pero yo estoy levantando las propuestas que vinieron del Ejecutivo y que ustedes no lo defendieron. No se ha defendido. No lo defendieron, votaron a favor. Hemos lo que defendido cuenta es el resultado. en todas las instancias. El problema es que no podíamos quedarnos tampoco ya a última hora, sino han votado a favor y hubiera sido mucho más hidalgo en ese momento poner en evidencia las trampas que estaba haciendo el fujimorismo de seguir blindando a las corporaciones para que sigan financiando María, los partidos. Si tú recuerdas, el congresista Bruce se para y dice, yo quiero que me quiten esta cosa, ponte en el tema de la no reelección que se mencionaba, que decía no reelección en el mismo cargo, solamente ponga no reelección de congresistas o parlamentarios. Sí. Y ellos lo dejaron así, o sea, no quisieron quitar. Pero por eso, si yo veo que mi propuesta que viene del Ejecutivo, que es el partido al que yo represento, en este caso yo no, tú no, representas, ustedes representan, y está siendo modificada en cosas que son sustantivas,
No es una coma, no es un punto, no es el sentido, sino cosas sustantivas como el tema, repito, del financiamiento de los partidos. Sí logramos, gracias a la alianza que hicimos en ese momento, colocar el tema de la bancarización, porque ni eso querían. Ni siquiera quería que pasen los fondos por un sistema de control del sistema financiero. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que vienen haciendo. Pero la interrogante que yo tengo, Clemente, ¿ustedes cómo van a votar en el referéndum? ¿Como votaron en el Congreso o como está diciendo el presidente que se debería votar? Porque en el Congreso votaron por el sí, pero el presidente está diciendo, no, ahora vamos a votar por el no. No. ¿Quién va a decidir? A ver. Son 4 reformas y son independientes cada una de ellas. Claro, van a votar por las 3 primeras. Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí van a votar por el sí. Por supuesto que sí. No reelección de congresistas. Van a votar por que sí. Financiamiento de partidos políticos, que sí. Y en el tema bicameral, que no, porque nos han hecho esas modificaciones. Se han hecho esas modificaciones que van en contra de del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Sería pero tú puedes hablar 50.000 cosas, a ti te consta. A lo final lo que manda en el Congreso son los votos. ¿Y quién tiene la mayoría de votos? Fuerza Popular. Pero claro, tú puedes dejar en evidencia 50.000 de cosas. Pero yo no renuncio a mis principios ni a mis posiciones, que en este caso son fundamentales. Yo no negocio así. O sea, el tema, por ejemplo, de la corporación que esté financiando, habiendo pasado por el escándalo de lo que ha sido Odebrecht, por favor, volver a tener más de eso, no. Y decíamos, topes claros, ¿qué se ha aprobado? Topes y excepciones. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Nosotros decíamos, financiamiento privado, ok, pero sobre el 10%. ¿Y ustedes cómo no van más a del votar? 10% ¿Cómo van a votar ustedes, nosotros hemos dicho referéndum, pero siempre y cuando se llame a una asamblea constituyente, o sea, para modificar a la Constitución, ¿sí? ¿Van a votar por el no en los 4 puntos? Pero claro, nosotros hemos votado en bloque por el no. Porque nos parece que las reformas que sí son importantes para el país y que vinieron con una buena propuesta, con algunas modificaciones que podían ser de forma desde el Ejecutivo en el Congreso, en la mayoría de la dictadura fujimorista, se han desvirtuado totalmente en su sentido. Y es una pena, porque cuando el presidente dice defendamos el tema de la paridad, no solamente debía ser en la bicameralidad, sino también en el Consejo Nacional de la Magistratura. En pocas palabras, otra vez más, ellos han hecho una modificación terrible de todas las reformas y eso es lo que está yendo al referéndum. Entonces hay que poner en alerta a la población qué es lo que se va a votar. Y hay que abrir un proceso, ahí sí coincido con algunos congresistas que hablan de que hay que abrir un proceso de debate mayor sobre los temas que se van a votar, que son temas de fondo. Y no solamente decir en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y con esta me caso yo, no es así. Lo que es, mira, en lo que es televisión, vamos reformas de fondo, no de forma, perdón, colega. Perdón. Mira, en lo que es el tema de financiamiento de partidos políticos, hay un tema importante que resaltar. En lo que es radio y televisión, lo va a financiar la idea que el Estado financie a los candidatos a todos por igual. ¿Con qué finalidad? De que no entre recursos de dineros oscuros y que un candidato se dispara más que otro porque tiene mejores amigos o tiene socios de Odebrecht a los costados. Pero no solo de Odebrecht. Lo que son las propuestas, lo que son las ideas, a veces quedan de lado. Odebrecht no inventó la corrupción. Odebrecht es evidentemente una. no. Claro, hay muchas, y Odebrecht tiene un socio que se llama Graña y Montero, que como demostró yo, tienen como 8 periódicos y 2 canales de televisión. Y de eso nadie habla, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando consorcios en general. Claro, pero... Ya ponemos como ejemplo el tema de Odebrecht, que no es el único, yo coincido contigo. He mencionado acá a la Sociedad Nacional de Minería, que tiene sus lobistas y también tiene su inversión en los partidos. En la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿quién no sabe que Pesquera Hajduk ha financiado la campaña de la señora Keiko? Por favor. Entonces, la regulación tiene que venir de parte del Estado. Ahora, con topes claros. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa porque, o sea, al final estamos discutiendo que vamos a ir a un referéndum, ¿no es cierto? Donde se va a aprobar sí o no, va a haber bicameralidad, que no va a haber reelección de congresistas. Ya, esto puede terminar en CNM. ¿no? También cosas importantes que ahí el tema es por meritocracia, ahora se va a hacer la evaluación. Pero tienes un problema bien serio, que nosotros estamos yendo hacia las elecciones del 2021 y si hay un exabrupto en el camino podrían adelantarse las elecciones por cierre del Congreso. Pero la pregunta que yo hago sistemáticamente es, ¿y quién va a ir a esas elecciones? ¿Los mismos partidos
que si el domingo hubiera habido 4% de requisito, como se exige en las elecciones generales, ninguno mantenía su inscripción, excepto Acción Popular. Yo me he dado la chamba, no soy un especialista estadístico, pero me he dado la chamba. Los únicos dos que pasaban era Acción Popular, que pasaba el 4%, y Alianza para el Progreso con la justa, pero pasaba. O sea, proyectando. Pero todos los demás, incluyendo los partidos en los que ustedes participan, no pasaban la valla. ¿No es cierto? Seguramente. ¿Cómo se va a enfrentar esa situación de crisis? Y ustedes en la izquierda andan obsesionados con el fujimorismo. O sea, tampoco pasaba la valla. O sea, 2.7% en Lima, no fastidies, en un lugar donde vive la tercera parte del país. ¿Cómo puede alguien decir, yo represento a la mayoría de los peruanos y tener 2.7% de votos en Lima? ¿Y cómo puede decir, yo hago normas y tengo menos del 6% de aprobación dentro del Parlamento? Ya, vamos a la pausa y regresamos con eso que creo que al final termina siendo lo más delicado de todo. ¿Cómo vamos a resolver la crisis de representación política en el Perú? Yo tengo una propuesta y lo voy a tratar de convencer tras la pausa. Vamos a ver. Esto es Exitosa, la radio del Perú, la radio de los taxistas, los bomberos, las enfermeras, los maestros, la gente de a pie. Bueno, somos la radio de todos, ¿ah? Y a la vez de nadie, porque no nos casamos. Acá escuchamos a todos, pero tratamos con modestia de interpretar lo que nosotros creemos que es el sentimiento de la gente y pretender expresarlo. Nos podemos equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar porque nadie es perfecto, pero estamos en esa pelea, estamos en esa pelea. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Bueno, acaba de ocurrir una cosa bien seria porque en la información que se ha filtrado sobre la colaboración, o sea, no se conoce el documento oficial. Teóricamente, Antonio Camayo, ya acogido, o en todo caso candidato, no sé cómo es el nombre técnico que tiene, aspirante a colaborador eficaz, entre otras cosas, habría dicho que en una circunstancia el señor Oviedo, así como le repartía entradas a importantes fiscales y jueces, le dio 2 entradas para Chávarri, y que supuestamente él fue a la casa de Chávarri y que Chávarri no estaba y que le dejó las entradas a su hijo. Bueno, en el Twitter, hace 9 minutos, Pedro Chávarri dice una mentira más. Nunca recibí entradas de Oviedo ni de Camayo. Las investigaciones en Lavajato están avanzando rápidamente y los resultados serán contundentes. Por eso los involucrados y sus amigos me atacan con falsedades. Esto es bien serio, ¿ah? Es el chavarricidio, ¿no? Ahí está, un segundo tuit. Pedro Gonzalo Chávarri dice, la desesperación de los involucrados en los casos de Lavajato es tan grande que me inventan acciones inverosímiles todos los días. Sin embargo, la verdad se abrirá paso muy pronto. Eso es lo que dice Pedro Gonzalo Chávarri. Mire, yo he estado chequeando lo que ha publicado hoy día Perú 21, que se ha convertido como una especie de vocero de lo que viene de la facción, digamos, de Pablo Sánchez del Ministerio Público. Y lo que dicen es que, ¿qué habría dicho sobre Chávarri Camayo? Esto que llevó 2 entradas, ¿no es cierto? Y lo segundo, que a pedido de Inostroza organizó una reunión de periodistas con Chávarri. Sí. La pregunta es, ¿eso es causal para destituir al fiscal de la Nación? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que Chávarri se comunica, o Inostroza se comunica con Chávarri para darle un soporte de medios de comunicación para que no le fastidien o hacer la campaña para que él pueda estar en una estabilidad en la fiscalía. Aparte de eso... Lo que ocurre es que había un acuerdo de los fiscales supremos para hacer una sucesión en base a la antigüedad. Primero era Pablo Sánchez, después era Chávarri y de ahí venía la doctora Aranda, ¿no es cierto? Pero, ese era el orden. Y el problema es que empieza una campaña en los medios, ¿no es cierto?, para que se reelija Pablo Sánchez. Entonces Chávarri no tenía amigos en la prensa, no conocía a nadie en la prensa, y Inostroza se ofrece, ¿no es cierto?, para probablemente envolverlo, decir, yo te pongo periodista, no te mentiroso, ahora, no tenía periodista, tan es así. Pero salen audios. El otro tema es así que... Pero salen audios, Nicolás, en donde evidencia, por lo menos eso es algo que tendrá que hacer el señor Chávarri, y espero que el día de hoy, tal conforme se ha dicho en la comisión,
no los dejen sin quórum y se lleven adelante. Bueno, hoy a las 4 hay reunión. A las 4 de la tarde. Claro, ¿no? pero Mariela, ¿sabes cuál es la interrogante que y no interesa? Solamente, y que allí explique y sustente y demuestre que no tiene pero ningún tipo ¿de qué vínculo? estamos hablando? Estamos hablando de una organización criminal. De una organización que lo que hacía era: yo te cambio la prisión preventiva por comparecencia por billete. Y lo han hecho con narcotraficantes, lo han hecho con el señor Oviedo, lo han hecho con políticos. Están sindicando que tuvieron una intervención directa en el caso de Keiko Fujimori. Entonces, la pregunta: ¿de ese sistema de corrupción, de tráfico de influencias, de manipulación, era parte Chávarri? Eso es lo que se tiene que demostrar. ¿Tienes alguna evidencia de eso? Lo que la fiscal está investigando, tengo conocimiento que en sus investigaciones de la fiscalía menciona que hay 3 colaboradores eficaces que mencionan al señor Chávarri. Ahora, lo que tenemos que ver es que ese informe, me imagino que tiene ahorita la subcomisión de acusaciones constitucionales que sean contundentes, claro, para ahora en el transcurso a las 4 de la tarde. En la tarde veremos cuál es el resultado de este proceso. Porque si esa es la argumentación, o sea, uno sospecha, ¿no? O sea, ¿por qué se quieren chifar a Chávarri? ¿Por lo que está pasando por el caso Lavajato? Es decir, es por el caso Lavajato, porque está destapando información. O sea, ¿en qué va a terminar esto si lo que se ha filtrado termina siendo cierto? Que va a ir presa Susana Villarán, va a ir preso Ollantumala, va a ir presa Nadine Heredia, va a ir preso Pedro Pablo Kuczynski, va a ir preso la propia Keiko por el tema del financiamiento de partidos. Alan García está en el peor momento de su vida, porque ya empezaron a recuperar la colaboración de Cuba que la administración de Pablo Sánchez quiso liquidar. De Brasil. ¿No es cierto? No solo la de Brasil, la de Cuba. También. La del metro. Y además han agregado metro 1 y metro 2 porque están investigando los 2 metros y el señor Graña se fregó. ¿Por qué? Porque lo que dicen los brasileños es que era un conocido, era nuestro socio. Hacíamos todo juntos. O sea, esa información está empezando a llegar y ha habido gente que no quería que esa información llegue y hay gente que asocia la presencia de Chávarri, no porque sea Chávarri, sino porque se les derrumbó el edificio que habían construido. El edificio lo impunidad. Esperemos ahora a las 4 de la tarde el informe que tiene en este caso de todas las investigaciones al señor Chávarri y luego de eso seguramente tendremos una conclusión. Camarada, digo, la preocupación de ustedes, ¿cuál es? El fujimorismo. Ustedes le dicen Chávarri es fujimorista y ustedes entran en pánico. No, tampoco nosotros, es que no nos reduzcas pues. Nosotros lo que estamos hablando y lo que nosotros estamos diciendo es que no puede haber un conflicto de intereses entre quien representa a la Fiscalía de la Nación. Que se haga un proceso de investigación, caiga quien caiga, no es un cliché. Nosotros hemos estado, por ejemplo, cuando se ha debatido y cuando se ha aprobado la acusación contra el señor Inostroza, nosotros fuimos los que impulsamos el tema de crimen organizado. Quien lo sustentó fue el congresista Pacori, que le dieron como piñata. Y al momento de la votación solamente se le deja con el tema de crimen organizado al señor Inostroza y a los otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se les salva con un voto ámbar. Fíjate en las votaciones. No es lo que decimos, es lo que hacemos y que se manifiesta en el Congreso. Lo que a nosotros nos preocupa, es que yo estoy en la misma línea y coincido con mi colega, es que hay indicios de que el señor Chávarri habría tenido estos tipos de vínculos que van a tener que ser investigados a través de 3 colaboradores eficaces que señalan su vínculo que tendría este señor, conflicto de interés. Ahora, mira, y nosotros decimos que esto se debate en la comisión. Lo que no admitimos y lo que nos parece muy mal para el país es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales los fujimoristas, y no es que la tengan contrario, es que la realidad verifiquen, dejan sin quórum a la subcomisión los parlamentarios fujimoristas y por lo tanto la sesión no se da ayer. ¿No te parece, y hoy día pero, sí Marielena, se va a dar, ¿no te parece a ti, todo esto. ¿no te parece a ti sospechoso? Y si cae Susana Villarán, si caen los demás que caigan, si tienen responsabilidad, limpiemos todo esto. Pero eso no estaba pasando, pues Marielena, eso no estaba pasando. O sea, habían logrado neutralizar la acción de la justicia, habían logrado, y eso es una investigación que está pendiente, si eso fue negligencia o si ahí hubo corrupción. Pero ¿cómo es posible que estuviera pasando lo que está pasando? Está total impunidad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Y te debería, porque uno debe ser llevado a suspicacias por esto. Uno de los principales implicados en el caso Lavajato, el señor Graña, maneja 8 periódicos y 2 canales de televisión que todos los días le pegan a Chávarri. Chávarri se ha convertido en el principal problema en el universo para ellos. Esto es un chavarricidio. Pero escúchame, ¿sabes qué es lo peor? Que se equivocan, porque pueden sacar a Chávarri y esto no lo van a parar.
Porque ya hay un movimiento tan poderoso de fiscales que quieren que en el Perú haya justicia. Y de ciudadanos pero también. Tú no entiendes, Nicolás. Y de ciudadanos también. Pero nos ha ocurrido que los ciudadanos queremos justicia y el Ministerio Público no nos corresponde. O sea, lo que está teniendo ahora ha estado blindado en este tema de corrupción. Escúchame. Ha sido parte de este arquetipo, ¿no? Mira, el Ministerio de Justicia ha sido parte de este proceso también. No, pero por supuesto. Nicolás, en ese sentido lo que tú dices, ¿cómo entiendes que los propios fiscales, no que forman parte de este cuerpo de la Fiscalía, le piden al señor Chávarri que dé un paso al costado? Se ha pronunciado en este caso, último, en La Libertad, ¿no? La Junta de Fiscales de La Libertad dicen que el señor Chávarri debería dar un paso al costado y que no manche la institución. Pero así como La Libertad, en varias regiones hubo un pronunciamiento. ¿Y qué hace Chávarri? Para contrarrestar eso, ingresa y hace cambios inmediatos. Creo que cambió como 200 fiscales, así, de cajón. Poner su gente para que lo respalden. Entonces creo que acá hay un poco, tampoco, no hay un tema de neutralidad del señor Chávarri. Creo que se está yendo a un extremo, pero a defender ciertas posiciones. Ya, pero ¿cuáles, pues? O sea, por lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Nación, ¿qué intereses está defendiendo? ¿De quién? O sea, de Susana Villarán, tendríamos que si va preguntarle a él, presa, ¿no? de Alan García, que está en el peor momento desde que empezó este proceso. ¿De quién? ¿De Keiko, que está fregada porque se ha acreditado que sí hubo dinero para su campaña? ¿De quién? ¿De Ollantumala, que han vuelto a acreditar que sí hubo dinero para la campaña? ¿De Toledo, en base a Pedro Pablo Kuczynski, que se quiso escapar y felizmente por la intervención de los fiscales puestos por Chávarri no lo dejaron escaparse como ocurrió? O sea, ¿qué intereses? O sea, ¿por qué no pensamos en la posibilidad por un momento de que esto sea al revés? De que hay gente que quiere desmontar lo que se ha armado en las últimas semanas y regresar al estado anterior, al estado Hamilton Castro, al modo Hamilton Castro. Pero a mí también me llama nada. Pero a mí también me llama suspicacia algunas cosas que señala el señor Chávarri que no son precisas, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, a decir, y lo deberías quizás decir tú más que yo, ante los medios de comunicación, que el presidente Vizcarra tiene 46 denuncias. Y uno va a la página web, como tú revisas también, y se da cuenta que no es cierto, que firmes son 4. Entonces, ¿cuál es la intención de Chávarri de generar esta confrontación en un proceso en el cual eso habría no existe? Eso habría que preguntarse a él, pero yo lo llamo cada 2 días para pedirle una si el señor Chávarri es el paladín de la justicia, si él es el que está investigando, etcétera, sería yo, en su lugar yo le recomendaría que vaya a la comisión de acusaciones y demuestre que no tiene ningún tipo de responsabilidad y que además él no ha tenido nada que ver con el tema de los audios. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Hoy día se sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales para escuchar, tiene que sustentar el ponente ahí, el que la acusación que hace, de la investigación. Y él hará sus descargos, ¿no? Ahora, yo creo, sinceramente, que en el caso Chávarri hay gente de buen corazón, de buena fe, que quiere lo mejor para el país, que confía de Chávarri como confía de todo el mundo, ¿no es cierto? Y con este cargamontón mediático, sobre todo el Grupo del Comercio, o sea, termina impactando. Hay gente como ustedes que tienen miedo de que sea un tapadito del fujimorismo, que eso es su principal móvil, aunque tú me lo niegues. Pero hay un tercer sector tenebroso, hay un tercer sector tenebroso que es el que quiere que regresemos a la situación Hamilton Castro. Modo Hamilton Castro. Impunidad total, acá no pasa nada, se caen las colaboraciones eficaces, está preso una voleibolista. Nosotros no queremos eso, de ninguna manera. Lo que dejemos nosotros de lado queremos el tema es que de las personas. Creo que nosotros debemos cuidar por las instituciones que deben estar por personas representadas intachables en el tema de lo que es la Fiscalía y lo que es el Poder Judicial. Mira, Duberly Rodríguez, creo que una persona mucho más sensata, decente, se vio cuestionada y se va a ver su caso y allá ha ido un renunció, pero ya le perdonaron la vida. Mario Mantilla ha hecho el informe. Doy un paso al costado y que se investigue. Pero entiendo que en la discusión han dicho que lo de él es diferente, o sea, también tiene audio, pero también recibe estuvo en más cosas que Chávarri, estuvo en fiestas, pero estuvo ¿qué en pasó? reuniones. Dejó paso que la institución asuma a otra persona que no esté involucrada en problemas. Duberly va a ser exculpado, ¿no es cierto? Mira, yo creo que aquí el tema de fondo es que también estamos ante un escenario muy complejo, que no solamente se trata de personas, y ahí coincido contigo, en el sentido de que estamos, más allá de eso, ante un escenario de crimen organizado, no solamente de corrupción. Sí, estamos y por lo clarísimos tanto, sobre el eso. escenario de investigación del Congreso
no debe irse solamente a actos individualizados, sino a todo el sistema que tú estás muy bien investigando, que sostiene a ciertas personas que son la cara visible, pero detrás de ellos pasa lo mismo que pasa en el Callao. Hay redes de crimen organizado que están involucrados en las instituciones y que generan este manto de impunidad y de criminalidad. Tenemos que terminar. Allí tendríamos que terminar por el día. Deberíamos darle todos los días por lo menos media hora a este tema, ¿no? Cuando gustes, si quieres venimos acá, Mira, no hay problema. yo, si me permiten, aprovechando mi condición de conductor de este programa. Su propuesta, no a los partidos, los partidos, insisto, ahorita los voy a convencer fuera del aire. Hay que cerrar el registro de organizaciones políticas. El 1 de enero empezamos de cero. Hay que cerrar el Congreso e ir a una asamblea constituyente para debatir la Constitución. No aproveche para hacer propaganda, que ahora estaba hablando yo. No, pero lo que digo con respecto al caso Chávarri, yo no conozco a Chávarri, no lo había visto en mi vida, ni sabía quién era, me enteré de él. Es más, cuando recién fue electo y había cuestionamientos, yo pensé que él no debía juramentar hasta que se aclarara la investigación y que se encontró una solución intermedia, ¿no? Ese era mi punto de vista, pero cuando me enteré el día que juramentó que él había sacado a Hamilton Castro, que había puesto a Vela, que había ratificado a José Domingo Pérez, a Juárez Atoche, que le daba el respaldo a Juan Carrasco en la investigación del caso Oviedo, yo dije, este hombre está haciendo las cosas correctamente. O sea, nadie ha podido cuestionar sus decisiones en relación a la lucha contra la corrupción. Entonces, eso me hizo despertar el sentido del olfato. Acá algo me huele raro. O sea, la gente que se ha visto beneficiada con la impunidad está desesperada porque este hombre se vaya para regresar a la situación anterior. O sea, esa es la impresión que yo tengo. No sé más de él. No sé, ¿me entiendes? Yeah. O sea, lo que a mí me preocupa es una cosa de fondo. La cosa de fondo es que no se puede retroceder en lo que se ha avanzado en las últimas semanas. Ni un paso atrás. José Domingo Pérez tiene que estar bien plantado donde está, haciendo lo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Para empezar. De acuerdo. Punto. De acuerdo. En eso coincidimos. Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias por estar acá. Y nos queda pendiente el debate de los partidos. No se moleste cuando de broma en el Twitter pongo que lo de mi sentido pésame por el fallecimiento de peruanos por el cambio. Me han insultado los Pepe Causas, pero es verdad. Este es otro tema de reflexión. Habrá otro momento que hablemos del tema de partidos. En otro momento, la crisis de los partidos. Por supuesto. Okay. Vamos a las redes sociales. Fiorella Retis nos trae la información. Adelante, por favor. ¿Qué dice la gente sobre la colaboración de Toñito Camayo? ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, y buenos días a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta de hoy fue, Antonio Camayo se acogió a la colaboración eficaz. ¿Qué opinas? Dice, ¿no? La primera respuesta que tenemos es la siguiente. Pedro Capuñay nos dice, muy importante, solo así y corroborando sus dichos se podrá ir avanzando en la lucha contra la corrupción. La ciudadanía tiene que reflexionar y despojarse de partidarismos, dice. Siguiente, Marisa Carpio Perochena nos dice, todo lo que declare este delincuente tiene que ser con pruebas y no echar barro para salvarse. Así que de lo que diga, no todo es creíble, nos dice, ¿no? Por acá Jorge Luis Alburuqueque nos dice, está bien, pero que declare la verdad y que metan preso a todos, caiga quien caiga, como dice la película. Felicitaciones, don Nicolás, nos dice, pues, ¿no? Yanina Jiménez dice, está bien, pero que se cuide, lo van a querer matar, especialmente esa banda delincuencial. Y bueno, Nicolás, esas fueron algunas de las reacciones en las redes sociales, ¿no? La gente también se vio muy sorprendida con la liberación de Antonio Camayo, pues. Lo que ha ocurrido con Camayo es un procedimiento que en realidad es el adecuado. Es decir, tú tienes una persona que se acoge a la colaboración eficaz que comienza por reconocer que ha cometido delitos. O sea, no es que tú te acoges a la colaboración eficaz y dices, soy inocente. No, tú eres culpable de haber cometido delitos. Igual van a reducir de repente la sentencia. Claro, tú dices, yo soy culpable y yo tengo información relevante que pueda ayudar a desarticular esta organización, a recuperar dinero para el Estado en el caso que sea pertinente, es decir, a tener información, y a cambio de eso tú recibes beneficios, que puede ser la reducción de la pena y hasta la libertad. Pero no todos reciben este beneficio como Camayo, ¿no? Hay gente que todavía sigue... No, mira lo que ha pasado con Jorge Cuba para comparar, porque es escandaloso lo que ha pasado con Cuba. Cuba dice, ya, yo estoy metido en el tren eléctrico. Sí, señor, yo recibí comisiones ilegales. Sí, pero yo no era el único, pues entonces yo me acojo a la colaboración eficaz. Y él empieza a describir cómo funcionaba. Había un nivel de los logísticos operativos
que eran los que ponían en práctica la obra, pero la obra una vez que se había concertado y una vez que se habían hecho los contratos, donde ellos no tenían ninguna intervención directa, las fórmulas que se utilizaban, ¿no es cierto? Entonces, él dice, hay otro nivel. Entonces, ¿cómo lo tratan? En vez de llevarlo a una casa de seguridad, lo regresan a la misma cárcel donde está la gente a la cual él está implicando. Y todos a los que está acusando ya están enterados. Y finalmente le dice, ¿sabe qué? Tu colaboración no va. O sea, lo echaron a los leones. ¿No es cierto? Entonces, ahora, sí. Ha tenido suerte Camayo en este caso, ¿no? No. Lo que pasa es que yo creo que ahí se están manejando ahora las cosas de una manera correcta. Es decir, Cuba debería recibir el mismo trato de Camayo. El mismo trato de Camayo. Estamos ahora con el señor Jaime Collatón Chicana, que es abogado de los trabajadores de Tumán. Nos reencontramos. Así es. ¿No? ¿Cuántos años de esto, no? Qué bárbaros, ¿no? La lucha de los trabajadores viene desde el 2006, desde que tomó Oviedo esta empresa y la destrozó. Ahora, ¿qué vamos a...? O sea, ¿cuál es la situación en este momento a raíz de la información que según todos los indicios ha entregado Antonio Camayo sobre el caso Oviedo? Es decir, de que ha habido un sistema de protección a través de César Inostroza en el Poder Judicial. Es solamente el corolario de todo lo que ha habido también, de toda la protección judicial que ha tenido desde 2006. Hay jueces, hay vocales superiores todavía que están ejerciendo el cargo, todavía están en Chiclayo, por ejemplo, y siguen ahí vivitos y coleando. De repente van a ser hasta vocales supremos algunos. Uno fue suspendido, un tal Pisfir Capuñay fue suspendido por la OCMA, por el Consejo Nacional de Magistratura, y alguien lo salvó. Parece que fue un congresista lambayecano que lo salvó. O sea, después que estaba afuera, regresó. Imagínense desde qué época estamos hablando. O sea, porque para resumir, ¿cuál es la situación? O sea, este señor Oviedo entra porque adquiere una deuda de una empresa de transporte que la cooperativa, o que la azucarera, perdón, porque la ex cooperativa había adquirido con esta empresa de transporte, y logra que una jueza le dé la administración de la empresa para cobrarse la deuda, y se queda años, y no solo se cobra la deuda, se la recontracobra, crea en el medio una empresa de Líbano a la que le transfieren todas las utilidades. Tumán no gana nada, la que gana plata es de Líbano, y ahora de Líbano le transfiere parte de su deuda o de su supuesta deuda a una tercera empresa que es la que ha vuelto a entrar a administrar Tumán. O sea, y en todo este tiempo, protegidos por el ejército por decisión del Ejecutivo del señor Pedro Pablo Kuczynski, protegido en el sistema judicial, protegido en el Parlamento. Con las leyes de protección patrimonial. Encima. Y en estos momentos, por eso incluso la protesta de los trabajadores que están sin pago más de 20 meses, de que tienen que pagar una creencia, una deuda falsa, que ya la Fiscalía, justamente la investigación que está haciendo el fiscal Carrasco, en una pericia oficial ha determinado que esa es una deuda fraudulenta. Pero una deuda ficticia. Pero como tiene la protección de la cosa juzgada, han hecho todo bien estructurado, ahora hay que pagarle esa deuda ficticia. Ya hay una sentencia y los trabajadores han tenido que tomar la empresa porque ni les pagan, ni invierten, no hacen absolutamente nada. Sencillamente ahora están más preocupados seguramente porque viene la prisión preventiva pues contra este señor, ¿no? Ojalá que así como lo trataron... Bueno, porque lo que viene es, por un lado, el que la solicitud finalmente del fiscal Juan Carrasco de prisión preventiva se va a poder ejecutar, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué? Y esto ha sido una locura porque... Pero ¿no? Tenemos que entender, señor Lucas, lo siguiente. Podemos tener un fiscal muy valiente, muy probo, pero si no tenemos un juez que esté a la par con él, sencillamente no le va a dar detención, no le va a dar prisión preventiva, como ocurrió con los otros coprocesados. Están libres. El juez no va a la par en Chiclayo, no va a la par. Por eso reclamábamos que el presidente Prado, Víctor Prado Saldarriaga, sí, disponga que el órgano de anticorrupción se traslade con un juez allá para que esté a la par con los fiscales que están trabajando este tema. Si no, igualito va a ser. Ahora, es increíble toda la red que tejió Oviedo, que también alcanzó a los medios de comunicación, porque tú tener el control de la Federación Peruana de Fútbol te da un enorme poder sobre los medios. Para empezar, porque tienes los derechos de transmisión, porque todo el mundo quiere. ¿No es cierto? Todo el mundo pelea por tener esos derechos de transmisión. Claro. Entonces, a mí me pasó, le voy a contar, doctor Collatón, una anécdota, bueno, es una anécdota, es casi una tragedia de mi vida. En agosto del año 2015, cuando el fiscal Juan Carrasco pide por primera vez o sea, abre investigación contra
Edwin Oviedo, por presunto autor mediato de los delitos de los huachiturros. Yo hago una editorial sobre esto, hago una transmisión en vivo desde la puerta de la Federación. Hay un grupo de trabajadores de Tumán, no sé si usted estaba ahí en esa época. Sí. Estaba el doctor Ofelan también parado ahí en la puerta. Apoyando, entre comillas, a los trabajadores. Claro, que supuestamente estaba en ese momento del lado de los trabajadores. Y lo que ocurre unos días después es que la empresa para la que trabajaba le envía una carta al señor Oviedo pidiéndole disculpas por lo que yo había hecho. De que yo no expresaba los estándares éticos de la compañía. Y perdón, señor Oviedo, por favor, perdón. Yo no entendí qué pasó hasta luego, porque resulta que lo que estaba en discusión eran los derechos del mundial, claro, que eran más importantes de que era verdad y que era mentira en el caso de los huachiturros. Así es. ¿No? Había entonces, ya, no, claro. Entonces, Dios mío, es un caso donde estabas hablando de que este hombre podía ser responsable de la muerte de personas. Pero discúlpame, más importante a veces son los business, ¿no? O sea, sí. Dios mío, eran más importantes los derechos del mundial. ¡Qué cosa! En estos 12 años no solo ha habido muertes, ha habido heridos, ha habido sentenciados por este Poder Judicial corrupto, ha habido dirigentes presos por querellas, no por robos, por querellas. Los agraviados pues son los que ahora son acusados, ¿no? Entonces, todo este es un sistema estructurado, no de ahora, repito, desde 2006. Ahora, a esto se agrega un asunto más, ¿no es cierto? Porque ahora perdió la protección en el sistema de justicia, entonces Oviedo va a tener que enfrentar los cargos de Juan Carrasco. Pero ese es uno de sus problemas. El otro de los problemas que tiene que enfrentar ahora es que si él hizo uso de malas mañas, de corrupción, del poder de la Federación, para envolver jueces y fiscales y que resuelvan a favor de él, entonces eso es otro delito diferente, que lo podría llevar también a la cárcel por otras razones. Conforme al ordenamiento penal, se acumulan los delitos. O sea, no es como antes, que se hacía una sola pena, ahora se acumulan. Y como usted bien dice, es otro delito, y si hay concurso real de delitos, en algún momento pues de repente llegará a los 35 años, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto es solamente la punta del iceberg, porque hay más hechos que se han denunciado. Hay una investigación que está por concluir ante la Fiscalía de Lavado de Activos acá, por si acaso, acá en Lima, que ya le ha abierto por organización criminal. No solamente por la muerte, no tanto por la muerte de Huachiturro, que lo tiene Carrasco allá en Chiclayo. Acá sino viene por un tema de lavado de activos. Lavado de activos. Hay empresas offshore que han invertido más de 15 millones, que no se sabe por qué dejan 15 millones en una empresa quebrada y no lo mueven. Hay movimientos, esas famosas empresas pequeñas, testaferras, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Jaime Coyatón por estar con nosotros. Es increíble esta batalla que parecía perdida en algún momento y cómo el coraje de la gente de Tumán de sostenerse firme, defendiendo sus intereses. Y siguen luchando en estos momentos. Siguen ahí. Y traicionados 800 veces, ¿no? He visto que este Ofelan, que aparecía en ese reportaje de agosto a favor de los trabajadores, ahora habla a favor de Oviedo. A favor de los huachiturros. No, es una cosa de loco. ¿No? En fin, ¿qué más se puede decir sobre esto? Jaime Coyatón, abogado de los trabajadores de Tumán, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y se acabó la fiesta. Oviedo, tienes que renunciar a la Federación Peruana de Fútbol para empezar, porque lo que tendría que hacer la FIFA, si es leal a sus estatutos, es la FIFA sacar al señor Oviedo, ya que él no se atreve a hacerlo por sus propios méritos, antes de que vaya preso, porque esto va a ser peor para la FIFA, que van a tener al presidente de una federación en la cárcel. Y ellos no hicieron nada con respecto a este tema. Termino por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.